¿cómo estás? Bienvenidos un día más a un nuevo video. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y a que veas mi contenido. Hago videos del hogar, así que vamos a iniciar. Hoy fuimos a tomarnos un cafecito después de dejar a mis hijos muy temprano. Fuimos a una plaza y fuimos a tomarnos un café y ahí pasé a ver unos libros. Tengo ganas de comprarme un nuevo libro. Quiero así algo como una novela y ahí anduve viendo. Aunque no compré ninguno, vi que había varios con descuento. Así que recomiéndenme por ahí alguno que sea así muy bueno y que te atrape la historia. Y pues fuimos rapidito, bueno, no rapidito, fuimos a tomarnos solo un café, me pedí unos molletes y estuvimos ahí charlando y ya regresando a casa, pues empecé mis labores. Voy a recargar ese aparatito que es para los cepillos de dientes que compré, bueno, no compré, que me mandó Temu hace ya algunos meses y la verdad es que me gusta mucho. Lo recargué porque sirve para desinfectar y hoy toca lavar mis almohadas, así que voy a quitar las almohadas y vamos a lavarlas. Así que iniciemos, acompáñame. Miren, aquí siempre vienen las instrucciones. Entonces, yo mis almohadas las lavo, la verdad, muy seguido. Y aquí dice que las puedo lavar a máquina con agua fría, en ciclo delicado, con colores similares. En realidad las meto siempre solas. Entonces ya les toca, vamos a lavarlas. Les muestro que estas tapas de silicón, que también están en Temu, son súper prácticas. Las puedes utilizar para tapar cualquier traste, olla o tu propia fruta. Me compré esta en Sodimac, 179 pesos. La quiero para trasladar mis cosas de limpieza de los baños. Me gustó mucho y me gustó más que es plástico reciclado. ¿Quieres salir, Lula? ¿Quieres irte al sol, verdad? Ándale pues. Véanla. Siempre a partir de como 10:30, 11 me pide salir porque toma sus baños de sol ahí. Ahí se echa. Miren, también Kira. Ahí se están un buen rato, se vienen a la sombra aquí, al pirulo, a la terraza, se vuelve a ir, miren. ¿Qué les digo? Entonces siempre a esta hora se para aquí en el cancel y me pide que le abra. Y ahí están, les gusta estar ahí en el solecito.
Hoy me toca sacudir algunas ventanas de la casa por dentro, porque por fuera lo hace mi esposo y aparte está lloviendo, entonces ahorita no tiene caso. Voy a limpiar la de mi recámara. Voy a iniciar con esa ventana porque ya tiene bastante polvo. Voy a utilizar el limpiador de cristales. Es uno que compro en Sam's y la verdad le acepto que no me ha gustado mucho, pero me lo tengo que terminar porque ya quiero que se termine. Entonces voy a empezar ya a usarlo más porque luego usaba vinagre o alcohol con agua, pero ya lo voy a usar. Voy a sacar mis toallas, ya están listas y las voy a poner en el sol, así acostaditas, que estén un buen rato en el sol. Casi las dejo todo el día. Les recomiendo esta herramienta de limpieza, me ha gustado muchísimo. Está también en Temu, creo que en Shein también, en Amazon, pero en Amazon está más cara. Es muy práctica y me encanta. No sé, te hace la limpieza un poquito más divertida. Así que se las recomiendo. Trae su cable para recargar y está muy bonito y trae varios cepillitos para hacer la limpieza en varias áreas de tu casa. Voy a limpiar los dos baños de la planta alta. Ya saben que las actividades del hogar son muy repetitivas. Pareciera y no pareciera. Hacemos por lo regular casi siempre lo mismo porque así es en el hogar, porque limpiamos y en un rato se ensucia o en algunos días se ensucia, entonces hay que volver a limpiar, pero hay que tratar de hacerlas de manera un poquito amena para que no se nos haga tan monótono. Así que por eso les decía de este utensilio, que no sé, te hace un poquito diferente la limpieza y te saca un poquito de esa rutina de siempre limpiar igual. Miren, tengo esta botella de mezcal que ya está vacía, que es de mi esposo que compró esa bebida hace tiempo y ya no tiene y no la quise tirar porque me gusta mucho. Me gusta su forma de la botellita, entonces la voy a utilizar para un como jarrón para poner una plantita y miren qué bonita se ve. Así que si tú tienes una botella de vino o de alguna bebida que te guste, no la tires y la puedes utilizar para poner alguna plantita linda y se ve muy bonita. Y le quitas la etiqueta con una secadora con bien caliente o con una plancha caliente. Miren, voy a limpiar ese plástico que miren cómo les sirve porque vean, quieran o no, se hace horrible. Así que manos a la obra. Oigan, ¿y qué creen? Me acabo de dar cuenta que hay una pequeñita fuga de agua. Imagínense, si no decido limpiar, no me doy cuenta. Es pequeña, pero sí está mojando.
Ay, voy a tener que secarle, ponerle un trapo y dejarlo así para comentarle a mi esposo. Pero voy a lavar el plástico. Ya revisé y no tiene fuga. Ya le abrí la llave y no cae nada. Yo creo que era un líquido que se me estaba tirando. Sí, yo creo que fue algo de esto. Porque ya le abría la llave y no cae nada. Entonces, ahorita no lo voy a meter, pero pues ya le abrí y no. Yo creo que fue algo de esto. Ahorita voy a revisar. Porque se me hace raro. Sí estaba, pues no muy mojado, pero sí. Pero ¿saben qué? Se ve que es reciente. Porque si no el mueble ya se hubiera visto maltratado y no. Se ve que apenas acaba de tirar agua o líquido. Ya mejor me vine acá afuera al lavadero porque allá no puedo bien. Entonces aquí lo voy a lavar bien, le voy a poner cloro más cómoda, más amplia. Sigo con las ventanas, ahora voy con la de la cocina y afortunadamente a esta le puedo quitar el mosquitero y eso me gusta porque lo voy a lavar bien porque tiene mucho polvo y se nota cuando estoy ahí lavando los trastes y me estresa un poquito. Ya que ando ahí, voy a limpiar mi puerta. Ya que estoy ahí entrada con la limpieza de la ventana, me voy a pasar a la puerta porque ya la vi y está pues salpicada de la lluvia y ya saben que uno abre y se ensucia. Entonces, de una vez también aprovecho y la limpio. Oigan, pues cuántas actividades no hay que hacer en un hogar, ¿verdad? Muchísimas. Y a veces dicen, ¿y qué hiciste? Bueno, no, mi esposa no es de los que dice, ¿y qué hiciste? Pero tengo amigas que luego me dicen, y luego me dicen, ¿y qué hiciste? Hay mucho que hacer en una hogar. Siempre hay mucho que hacer en el hogar, pero tratemos de hacerlo por etapas, porque imagínense que yo quiera cocinar, limpiar las ventanas, trapear la planta baja, trapear la planta alta, los baños no es la muerte. Entonces, aparte no da tiempo, no hay vida para eso. Entonces, tratemos de planificar, aunque no estrictamente llevemos una rutina, porque a veces el día a día no te permite llevar estrictamente una rutina. Y siento que si también te obligas a que no te tienes que salir de esa rutina, pues llegas un poquito a estresarte y agobiarme, o a mí así me pasa, que si se me exijo que a fuerzas tengo que seguir esa rutina el lunes, otra rutina estricta el martes, y no lo hago, pues sí, a veces llego un poco a agobiarme. Así que sí planeo qué voy a hacer cada día, pero dejo que las cosas fluyan y que el día a día me vaya diciendo si voy a lograr llevarlo a cabo o si o se surgieron algunas otras cosas que me impidió realizar la rutina que yo había planeado. Aquí tengo otra también bien bonita. Se está poniendo bien linda.
Listo, ya quedaron. Quedaron bien blancas y huelen bien rico. Entonces así pueden hacer con sus almohadas, que según estaba leyendo un reportaje que hay que cambiarlas seguido o hay que lavarlas muy muy seguido. Ahora voy a poner la ropa blanca. Y a esta le voy a poner bicarbonato, jabón y vinagre. Y a veces le voy a poner un poquito de varnish. El vinagre y el bicarbonato ayuda mucho a quitar pues el olor de la ropa, a desinfectar y también ayuda a tu lavadora. Entonces la ropa blanca siempre le pongo. Y a veces con el vinagre ya ni es necesario usar el Suavitel. Estoy lavando mi vestido azul que me regaló mi esposo porque leí la etiqueta y dice que hay que lavar a mano. Dice ahí bien claro, no lavar a máquina. Entonces lo voy a lavar en la cubeta y lo voy a tallar muy suave. Le puse jabonzote que no es tan agresivo y lo voy a lavar. Bueno, ya lo lavé. Ya quedó bien limpio, miren. Y le di otro acomodo conforme ocupo las cosas, que es lo que más ocupo frecuentemente. El vinagre, mis limpiadores, el de los vidrios, el del refri, mi ajats y todo. Entonces ya lo acomodé y efectivamente le marqué a mi esposo. Me dijo, no gotea, yo creo que se te tiró algo ahí. Y sí, porque era reciente, si no, híjole,